capítulo 8. Vamos a leer algunas porciones de este pasaje. Nehemías, capítulo 8. Este capítulo, que vamos a mirar algunas partes, decía yo el domingo pasado, el culto de las 11, Nehemías es un libro que uno puede dividir en dos partes. La primera parte tiene que ver con la construcción del muro. Hasta el capítulo 6, Nehemías va y lleva adelante el proceso de la construcción. Dios le ha dado este desafío de construir y Nehemías lo ha cumplido al pie de la letra. Entre eso, la temática de los primeros 6 capítulos es reorganizar al pueblo, delegar autoridad sobre familias del pueblo, responsabilizarlos por algunos metros de construcción e inclusive aquellos que no quisieron participar mucho, se les dio la tarea de participar a construir el muro frente de su casa, ¿no? Así que el capítulo 1 al 6 tiene que ver con eso, la construcción del muro. Ahí pusimos de título, ¿cierto?, el plan, la visión, la misión y las estrategias que están siendo desarrolladas durante los primeros 6 capítulos. Y ahora desde el capítulo 7, empezamos el domingo pasado, vamos a ver toda la base, el fundamento de la reforma espiritual que necesita hacerse en un proyecto y en el proceso de ese proyecto. Y comenzamos con el capítulo 7, donde se nos decía que Nehemías restableció, usted puede fijarse capítulo 7, los primeros versos, y dice, y luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, fueron señalados porteros, cantores y levitas. Esto es como leer capítulo 13 del libro de los Hechos. Dice que ministrando estos al Señor, habiendo profetas maestros y ministraban al Señor, entonces el Espíritu Santo dijo, apartarme a Saulo y a Bernabé. Habían maestros y profetas porque la iglesia todavía no estaba desarrollada en la totalidad. Por lo tanto, los dos ministerios que habían era de profeta y maestro. Todavía no estaban los demás ministerios, ¿no? Así que una iglesia incipiente en su desarrollo, ya Dios la está moviendo para escoger misioneros, apóstoles que vayan, prediquen el evangelio y hagan la misión. Y en un restablecer nuevamente el culto se ha perdido. Recuérdese, el culto es la centralidad del encuentro con Dios. Por eso damos el culto, si no, no daríamos nada. El culto es donde nos encontramos con Dios. Amén. Donde nos encontramos con Dios, Dios se encuentra con nosotros. Y eso lo dejó establecido en todo el Antiguo Testamento Dios, desde el tabernáculo de Moisés en el desierto hasta el último templo en el Nuevo Testamento, el templo de Herodes, y los 2 templos antes, el de Salomón y el segundo templo de Ageos y Zacarías, los profetas de la restauración. El pueblo de Israel pasa un periodo de 70 años en Babilonia y por supuesto en Babilonia, estando fuera de Israel, pierden, y fíjese querido hermano, pierden absolutamente la devoción del culto. Pierden hacer el culto. Y cuando uno lee estos pasajes, sobre todo los salmos, porque los viejos, los más viejos que están en cautiverio en Babilonia, lloran porque ellos se acordaban del culto en el templo de Salomón, de la gloria de ese templo, y lloraban, dicen, en las plazas porque ya no hay música, ya no hay canto en las plazas, no hay aquí, no hay allá. Y la generación joven que nace en la deportación en Babilonia, ellos no tenían la práctica del culto, no tenían la práctica, la devoción,
de rendir cultos a Dios. Por lo tanto, más en Babilonia, donde había prohibición de adorar otro Dios que no fueran los dioses de Babilonia y luego los de Medo-Persa, se pierde totalmente la devoción a Dios y rendir el culto a Dios. En ese contexto estamos. Por lo tanto, Nehemías viene a Jerusalén a cumplir dos funciones. Una, reconstruir los muros, reparar las puertas, que es fundamental en una ciudad en la época, y lo otro, a restablecer el culto. El restablecer el culto tiene que ver con todo el elemento espiritual, la devoción del pueblo, cómo el pueblo viene delante de Dios y en el culto se encuentra con el Señor. Se encuentra con el Señor. A ese culto donde nos encontramos con Dios, Jesús lo reinterpretó. El culto del Antiguo Testamento era el culto donde el sumo sacerdote entraba al templo y al lugar santísimo, pero el pueblo estaba afuera. El pueblo no tenía ni una participación. Hasta cuando David lo que hace es reconstituir el culto, David entonces lo que hace es involucrar cantores, levitas, un montón de personas que participan. El culto se hace un poquito más amplio, pero donde el culto se hace ya en plenitud es en el Nuevo Testamento. Y nosotros rendimos el culto del Nuevo Testamento y no del Antiguo. Así que cuando Nehemías restablece los muros y todo, ahora es tiempo de volver a restablecer el culto. Y restablecer el culto significa volver nuevamente la devoción del pueblo a Dios. El pueblo tiene que volver su corazón a Dios, tiene que volver a sus mandamientos, tiene que volver, o sea, la palabra de Dios tiene que volver a ocupar la centralidad del culto. Y esa centralidad significa volver a poner los mandamientos de Dios otra vez en nuestra vida, en nuestro corazón. Vamos a leer capítulo 8. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaba atento al libro de la ley. Salto al 7, al 6, al 5. Y abrió pues Esdras el libro de los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Cuando lo abrió, todo el pueblo estaba atento. Y bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén y amén. Y alzando sus manos, se humillaron, adorando a Jehová, inclinados a tierra. Bien. Voy a leer solo esos versos, está todo el capítulo para que ustedes lo sigan leyendo. La restauración del culto, cómo volver nuevamente a la devoción a Dios, es el título de esta mañana. Cómo volver nuevamente a la devoción a Dios o volver a rendir el culto al Señor. Cuando nosotros pensamos en Dios, hay muchas maneras de, por decirlo entre comillas, de estudiar a Dios, porque a Dios no se puede estudiar. Pero desde el punto de vista de conocer a Dios, lo conocemos a Dios porque Dios se ha dado a conocer. Si no, sería imposible conocer a Dios. Está toda la problemática, toda la consulta de montones de teólogos, de estudiosos de la Biblia. Si Dios no se da a conocer, si el hombre tiene la capacidad de conocerlo, si el hombre tendría la capacidad de conocer, si tiene la capacidad mental, racional, intelectual, sin la revelación de Dios, de conocer a Dios. Para mí no, para mí no. El hombre, si Dios no se da a conocer, el hombre no lo puede conocer.
y Dios se ha dado a conocer y se ha revelado en la persona del Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando nosotros miramos la perspectiva de este libro de Nehemías, uno puede ver la revelación de Dios en varios aspectos que yo he ido tocando cada domingo. Pero hoy día, Dios es un Dios proveedor. Dios es un Dios proveedor. Cuando Dios construye todo lo que existe, lo que podemos ver, lo que podemos palpar, lo que podemos oler, hablando del Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando Dios creó todo lo que existe, nada fue creado al azar. No hay ni un árbol que haya sido creado al azar que Dios diga, wow, ¿y este árbol de dónde salió? No hay ni un río, ni un mar, ni un continente, nada absolutamente está al azar. Todo obedece a un plan de Dios desde el principio. Amén. Y la Escritura nos dice que Dios planificó todo lo que nosotros vemos en lo visible y lo invisible, trono, dominio, sean trono, dominio y principado, visible, invisible, todo fue creado sobre la base de un plan. Por lo tanto, Dios no es un Dios que hace las cosas al azar, las planifica. Y las ha planificado desde el principio. Cuando decimos que Dios es proveedor, estamos diciendo que Dios contiene todo lo que necesita para crear. Por lo tanto, cuando Él creó de lo que no había, porque nuestro Dios es el Dios que crea de la nada, en el principio creó, la palabra crear en el hebreo es davar y significa crear de la nada, crear sin tener materiales. Por lo tanto, Dios es un Dios proveedor que provee todos los elementos que tiene la palabra que crea, la palabra proveedora, la barat, el davar, que es la palabra que al ser anunciada, al ser declarada por Dios, esa palabra inmediatamente comienza a producir aquellas cosas que Dios llama a la existencia. El Señor dijo que fructifique la tierra y la tierra fructificó. Que el mar produzca los peces y el mar produjo los peces. Que el cielo produzca las aves, que el universo produzca los planetas, el sol, la luna y los planetas que giran en torno del sol. Todo lo que se necesitó estaba en el Dios proveedor. Y cuando nosotros pensamos en el Dios que provee para que todo el universo, lo poco del universo que conocemos nosotros y lo poco que conocen los científicos del universo, solamente un pantallazo de lo que es nuestra Vía Láctea, habiendo más de 20.000 millones de galaxias. Se conoce en parte la galaxia en que estamos. Así que imagínense la magnitud de ese universo, la grandeza de ese universo, y el Señor tuvo todos los materiales para construir. El Señor Jesús, hablándonos de la construcción, hablando de construir una torre, dice que cuando comencemos a construir una torre, tengamos la precaución de tener todos los materiales para que una vez construida no nos falten materiales y quede a media de construir y la gente que pasa y dice, mira, este no calculó los materiales, se burle, se ríe y haga vergüenza de nosotros, hablándonos que aún en el plano espiritual se necesita planificar, que la cosa no puede ser azar, que las cosas no pueden ser esperando que ocurra mágicamente, sino que tiene que haber un derrotero planificado de cómo las cosas comienzan a ocurrir. Dios es un Dios que provee. Lo hizo en el monte de la provisión cuando Abraham quiso crucificar o sacrificar a Isaac su hijo, y la voz desde el cielo del ángel le dijo, no lo hagas, Abraham, ya sabemos que obedeces a Dios y temes a Dios. Y Abraham, mirando hacia el lado, vio el carnero agarrado de sus cuernos y luego lo tomó para sacrificar
delante del Señor. Dios proveyó el carnero. Y allí la Escritura dice en el texto hebreo que Dios se reveló como Jehová Jireh, el Dios que provee. Si Dios es capaz de proveer todos los materiales para la construcción del universo, si Dios es capaz de proveer el carnero que sería símbolo, señal y sombra y parábola del sacrificio del Señor Jesucristo, y proveyó ese carnero, luego proveyó al Hijo para que éste fuera sacrificado por causa de nuestro pecado, ¿cómo Dios no proveerá todas las cosas para nosotros el día de hoy? El texto de Filipenses capítulo 4, el verso 19, 4:19 dice: mi Dios, a ver si todos podemos leerlo, ya está. 1, 2, 3. Mi Dios, pues, mi Dios suplirá todo lo que os falte. Todo lo que os falte, Dios lo suplirá. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios lleno de riqueza. Es el proveedor, y porque es el proveedor, es el que no tiene escasez de nada para proveer. Por lo tanto, Dios creó el cielo de los cielos y a los ángeles en él para que le sirvieran. Dios creó el universo visible. Ahora crea el cielo espiritual, primero el cielo espiritual, luego el universo. Y al crear el cielo espiritual, el cielo de los cielos, o el reino de Dios, o la diestra de Dios, todos los términos para el mismo concepto, Dios crea los ángeles para que ellos puedan servir también en ese mundo espiritual. De tal manera que ese mundo espiritual creado no tenga necesidad también de nada. Así que cuando nosotros salimos de la tierra por causa de la primera resurrección, llegaremos a un lugar llamado el reino de Dios, donde no hay escasez de nada. No hay necesidad de nada. El Señor Jesús reveló en parte lo que era el reino de los cielos y dijo, bueno, allí van a haber moradas. Va a haber lugar donde habitar, lugar donde vivir, y esos lugares están pletóricos, están completos. No falta nada, porque nuestro Dios es Dios en abundancia. Y leo el verso 1, el verso 3 del capítulo 1 del libro de los Efesios. Dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Por lo tanto, si Dios proveyó teniendo todos los materiales para crear el universo visible, el Hades en el sentido espiritual, Dios también, teniendo todos los materiales y elementos espirituales, creó también el cielo de los cielos, lugar donde puso a los ángeles para servir, y serán ellos los que nos servirán una vez que cada uno de nosotros lleguemos al lugar del cielo de los cielos. Ese cielo espiritual, nos dice la Escritura, es el tabernáculo en la tierra. Dios mostró a Moisés el tabernáculo en el monte para mostrarle en forma visible, como un arquetipo, como un prototipo, como una maqueta, cómo iba a ser el cielo. Y Moisés nos dice la Escritura que construyó ese tabernáculo, que el tabernáculo es el cielo hecho visible con los elementos que contiene el tabernáculo. La subdivisión del tabernáculo es el cielo de los cielos. Moisés lo ve y lo construye para que nosotros veamos, no en la estructura que vemos, sino en los materiales, los elementos. El propósito de ese tabernáculo sería el cielo de los cielos. Nos dice la historia que el Hijo de Dios vino
para reconstruir la relación rota entre el hombre y Dios. Dios creó, mire cómo va creando, crea el cielo de los cielos, crea el universo, luego crea la tierra y dentro de la tierra construye un huerto. Dios es un Dios constructor. Construye un huerto, en ese huerto pone al hombre, saca a la mujer de la costilla, sopla sobre ella, sobre él, y ocurre el pecado que nosotros llamamos el plan de Dios arruinado. Se arruina este plan, pero viene el Hijo de Dios para restablecer esa relación entre el hombre y Dios. La relación del hombre se ha roto con Dios. La devoción, el culto dado a Dios por el hombre se vuelve nuevamente a interrumpir. Nosotros podríamos estudiar y entender la Biblia solamente con el elemento del culto, porque el culto también es un lente para leer y entender la Biblia. Y el hombre desde el principio rinde el culto a Dios, la devoción a Dios. Cuando digo culto, no debemos entenderlo como el culto que damos aquí, alguien que dirige, alguien que ora, gente que toca, gente que predica, sino culto significa devoción. Y el culto fundamentalmente centralizado en la palabra, pero en el Antiguo Testamento el culto estaba centralizado en la ofrenda. Por eso Abel trae ofrenda y Caín trae ofrenda a Dios. Dan el culto dando la ofrenda a Dios. Así que esa relación rota, Jesús reconstruye los muros de una humanidad en pecado y alejada, destituida de la gloria del Señor. La reconstrucción que Jesús hace por medio de la cruz del Calvario, el derramamiento de la sangre del Señor, es reconstruir una relación rota que la única manera tiene de ser restaurada, reconstruida, es por la sangre del Señor Jesucristo. Satanás quiso oponerse al plan de Dios desarrollado. Mire usted, esto me impresiona. Si Satanás se opone a los planes y propósitos que llevamos de Dios aquí en la tierra, se opone, uno podría pensar que en el cielo no tiene ninguna posibilidad de oponerse, pero se opuso. La Biblia nos dice que Satanás se opuso al plan de Dios. Y esta es la oposición más difícil de captar, la oposición que viene desde dentro. Y Satanás se opuso, quiso absolutamente parar el plan y el propósito de Dios, pero producto de su traición, traicionó el ministerio que se le había dado por Dios y Dios simplemente lo expulsa del lugar en donde solamente puede estar la obediencia. Dios controló la oposición y Satanás fue expulsado de la ciudad del cielo donde puede habitar, no pueden habitar los traidores. Y recuérdese que la palabra Satanás significa traidor. Satanás traidor. Donde él obre, donde lo dejemos obrar, él va a obrar con la traición. Y muchas veces cuando lo dejamos obrar en nuestra vida, él produce el fruto de la naturaleza de él, que es la mentira, el engaño, pero también produce la traición en nosotros. El Señor Jesús llevó el plan de Dios hasta el extremo y terminó satisfactoriamente su misión. Fíjese lo que nosotros aprendemos poniendo en paralelo a Nehemías. Habían tres opositores de Nehemías: Sanbalat, Tobía y el árabe. ¿Se recuerdan ustedes? Los tres siempre se opusieron a que Nehemías llevara adelante la misión que se le había dado. Cuando Nehemías concluyó la tarea de los muros,
Entonces Tobías, Sanballat y el árabe cambiaron la estrategia. Ya no se opusieron, sino que dijeron: mira, Nehemías, vemos que estás tan decidido en lo que Dios te ha dicho en hacer, que ahora queremos ayudarte. El diablo siempre es astuto. Y lo citaron a una ciudad. Allí vamos a conversar cómo te podemos ayudar. Pero Nehemías capítulo 6 nos dice que Nehemías, discerniendo que esa reunión era para matarlo, no quiso ir. Porque entendió que el enemigo trabaja, y a veces cuando más nos engaña el enemigo es cuando toma simplemente la visibilidad de ángel de luz. Cantábamos esa canción, ¿cierto? ¿Cómo decía la estrofa? Queremos ver tu luz, ¿cómo dice? Tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz. Y fíjese que Satanás se presenta como ángel de luz. ¿Cómo discierne usted? ¿Cómo puede discernir a Satanás si se manifiesta o se da a conocer como ángel de luz? ¿Cómo lo discernimos que no es un ángel de Dios? De los ángeles que permanecieron fieles a Dios. Dios nos ha dado su palabra. Y aquí sí quiero volver a Nehemías. La pregunta que yo le hago esta mañana para que reflexionemos, sé que esta hora es difícil. Dios es el Dios proveedor que no le falta nada para construir. Y Dios solo construyó con un material. ¿Cuál fue este material? ¿Cómo construyó el cielo? ¿Cómo construyó el universo? Dios. Hebreos 11, verso 3. ¿Qué dice? 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Sigan leyendo. Muy bien. ¿Cómo fue hecho el universo? Por la palabra de Dios. Dios construye, edifica por su palabra. ¿Un amén? Ya, gracias. Dios construye, edifica por su palabra. ¿Usted cree que Dios cambió el método? El día de hoy Dios ya no edifica. Está todo listo, construido, edificado, etcétera. Ya Dios no sigue construyendo con su palabra. Para muchos científicos, astrónomos en forma especial, para ellos siguen existiendo, siguen volviendo a existir estrellas. Cada vez encuentran más estrellas, pensando que hay como una creación automática. Pero la Biblia nos dice que todo el universo que conocemos fue hecho por la palabra de Dios. Eso significa que Dios no ha cambiado su método, no ha cambiado la forma como construir nuestra vida, construir su reino. No se olvide que Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. ¿Y cómo la edifica? Con su palabra. Cuando nos encontramos con la palabra de Dios, vuelve a ver la devoción a Dios. Escúcheme bien. El verso 6 de Nehemías 8, 6 de Nehemías 8, dice: bendito entonces Edras Jehová Dios grande. Y todo el pueblo respondió: amén y amén. Voy a leer el verso 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Podemos poner Apocalipsis 1:3.
Apocalipsis 1:3. Todo el pueblo estaba atento, tenían el oído atento, estaban con el oído tan atento escuchando la lectura de la ley. Hasta ahí la ley había sido dejada de leer. La palabra de Dios no ocupaba la centralidad del pueblo. Por lo tanto, la devoción a Dios se había perdido totalmente. Ya no se daba el culto, no se rendía el culto a Dios. Porque cuando uno no lee la ley de Dios, no lee los mandamientos, los va olvidando. Y cuando uno se va olvidando de lo que dice la palabra de Dios, de repente comienza a hacer cosas que piensa que son o están en la palabra de Dios, cuando no están. Y comenzamos a hacer cosas integrándola a la devoción al culto, pensando que son propias del culto cuando no lo son. Por eso siempre la pregunta que me hago es: ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué razón lo hago? Para un creyente nunca uno puede hacer las cosas simplemente por hacerlas. Mira, las hacemos porque siempre se ha hecho así. Esa es la voz de la tradición. Pero ¿por qué yo hago las cosas que hago? Es una buena pregunta cuando pensamos en las cosas y en la devoción a Dios. Por lo tanto, Apocalipsis 1:3, ¿qué dice? Todos juntos, 1, 2, 3. Muy bien. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras. Bienaventurado, ¿qué es? Dichoso, feliz. ¿Se da cuenta que la gente que lee la palabra de Dios, la lee y la oye, siempre está feliz? Bien. ¿Ah? Siempre está feliz. Mientras más leo la palabra, no puedo estar más serio. Tengo que ser más feliz porque la palabra tiene el gozo. El gozo del Señor nuestra fortaleza es. Por lo tanto, Dios nos da su palabra para que llevemos adelante sus planes, pues esta es más efectiva que el dinero. Y con una actitud humilde, según el verso 6, 8:6 de Nehemías, cuando se leyó la palabra, escuchó el pueblo. Imagínense, esta generación no había escuchado la palabra de Dios. No habían escuchado las palabras de Moisés. Fue el mandato: vayan a buscar el libro de Moisés. ¿Cuál era el libro de Moisés? La ley. Estas generaciones que habían quedado en Jerusalén y otras habían venido de Babilonia, habían perdido la buena práctica de la lectura de Dios, de la lectura de la palabra de Dios. Leer la Biblia es una buena práctica. Y vivirla es mejor práctica. Por lo tanto, Dios no nos ha dejado otro método que la palabra de Dios para seguir llevando adelante su plan. Por eso decimos, la palabra de Dios es más efectiva que el efectivo, más efectiva que el dinero. Si la palabra de Dios está en nuestra vida, Juan 15:7 dice, voy a volver loco a los del computín, con textos bíblicos. ¿Qué dice? Si de algo hay que asegurarse, es que la palabra de Dios esté en nosotros. Amén. Si la palabra de Dios está en nosotros, ¿qué ocurre? Todo, diga conmigo todo. Todo lo que pidiereis os será hecho. Y más encima estamos pidiendo a un Dios que es
proveedor. Un Dios que la palabra de Dios dice que está dispuesto a darnos abundantemente y sin reproche. Cuando nosotros pedimos, Santiago 1:5, el que está falto de sabiduría pida a Dios y Dios le da abundantemente y sin reproche le será dada. A veces uno pide en la casa, ya se comió la fruta, mami me da otra, y lo reprocha a la mamá. Dice, ya te comiste una. Dios jamás nos hace eso. Nos comimos 1, 2, 10, 20, 30. Dios nunca nos reprocha. Estás pidiendo al Señor una vez, 2 veces. Nunca Dios te dice, nunca va a Dios decir, mira, me tenéis cansado tanto que pedí. Porque Dios no reprocha a nadie. Más si pedimos sabiduría. El que pide sabiduría, Dios le da abundantemente. Chorrea sabiduría y sin reproche le será dada. Por lo tanto, debemos desear la palabra de Dios, pasar muchas horas leyendo y escuchándola para tener la sabiduría de Dios. Mire el texto 8:3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. ¿Cuántas horas? Por 6 horas, más o menos. 6 horas, un cuarto de día. Más o menos 6 horas leyendo la palabra de Dios. Yo diría que aquí hay una dieta bíblica en cuanto a la palabra de Dios. Que por lo menos en la semana hay que dedicar unas 6 horas a la palabra. Subdivídala en media hora cada día. ¿En cuántos días la completa? Por lo menos en la semana, ¿cierto? Media hora diaria, media hora el lunes, el martes, etc. Es mínimo, es lo mínimo que uno necesita tener de lectura bíblica. Mínimo media hora diaria para que te acompañe la sabiduría de Dios. Ni hablemos de la oración. El Señor Jesús dijo, ni tan solo 1 hora, por lo menos 1 hora. De ahí para arriba, de buscar, orar la palabra del Señor, la presencia de Dios. Nuestra relación con la palabra dependerá nuestro caminar en la fe y la capacidad que tenemos de accionar en lo sobrenatural. Dígame si construir un muro que desde el punto de vista de la planificación demoraba 12 años, terminarlo en 52 días no es algo sobrenatural. Es absolutamente sobrenatural. ¿Y qué es lo que nos mueve en lo sobrenatural? La palabra de Dios. Solo la palabra de Dios tiene la particularidad que nos permite creer que aquello que no es posible en tan poco tiempo, sí lo es. Porque Dios puede. Dios puede cambiar los tiempos, Dios puede cambiar los procesos, Dios puede desarrollar mucho más su potencial en nosotros, de hacernos capaz de lograr algo que de todo punto de vista nosotros era imposible. Imposible. Y creo que el Señor produce esa capacidad en nosotros. A veces esa capacidad que no estaba o que no la veíamos, logramos ver cómo el Señor va desarrollando aquello. Yo oraba en la mañana y decía, Señor, te doy gracias que estoy a 1 mes de concluir una meta que me fijé hace muchos años atrás.
Estoy por terminar la licenciatura, me queda el examen de grado, aprobé la tesis. 6, 7 alumnos aprendan de su pastor. Y aún me estoy de terminar el magíster en la teología. Estoy con la tesis casi terminada. Estoy a un mes de concluir sueños. Cuando yo inicié y entre eso terminé un posgrado de consejería, yo dije, yo no soy capaz. Y realmente no era capaz. Pero dije, Señor, tú eres mi capacidad. Dios más marco igual capacidad, es mi fórmula. Cuando la palabra del Señor se integra en nosotros, queridos, cuando la palabra está en nosotros, pidamos lo que queramos y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Por lo tanto, nosotros los hijos de Dios, los hijos de la fe, la juventud que está hoy día, esta mañana presente, no vean nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Si tú lo puedes creer, dijo el Señor Jesús a María, a la hermana de Lázaro, si tú puedes creer, porque al que cree todo le es posible. Y yo digo, aquellas cosas que son desde el punto de vista de lo visible, como construir un espacio mayor, o como construir tu casa, construir lo que quiera. Desde el punto de vista de la construcción del universo, ¿qué es construir un espacio el doble de esto? Para Dios. En la nada misma. Dios tiene todos los recursos. Dios tiene todos los elementos y por sobre todo, querido, nos sigue dejando su palabra que es poder. Su palabra que es más efectiva que el dinero al cual tanto nosotros nos agarramos, tanto el dinero, nos agarramos tanto lo que tenemos como si nos vamos a llevar algo cuando muramos. Es lo que me dice mi papá, mi suegro, cuando muera no me voy a llevar nada. Y así un hombre que nunca lo he visto interesado o amante de nada material. Pero todo lo que Dios nos da, nos permite tener, nos permite administrar, es por causa de su reino. Esto tenemos que entenderlo, pero profundamente, queridos. No podemos desvincular lo que yo soy, lo que yo tengo, lo que yo puedo lograr, desvincularlo con el reino de Dios. Todo lo que tenemos, todo lo que se nos ha dado es por causa del reino de los cielos. No es porque yo vivo una vida independiente. Mire, yo voy a la iglesia y vivo mi vida. No hay. Eso es religiosidad. Yo vivo mi vida de fe donde esté. En la comunidad, en la calle, en el trabajo, donde sea. Porque simplemente la palabra de Dios dependerá nuestro caminar de fe y la capacidad que tenemos de accionar en lo sobrenatural. La lectura y obediencia de los mandatos debe producir gozo inefable en nosotros. Mire el verso 9, 8-9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Dios santo, día santo es Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Cuando uno escucha o lee la palabra de Dios, no, y lo digo con pena y con tristeza, no tengo tantas vivencias y experiencias de llorar escuchando la palabra de Dios. Sí la he tenido. Me gustaría que fueran mucho más,
y más permanente. Pero he vivido la experiencia de escuchar, estando fuera del país, la palabra de Dios en un congreso y llorar por horas. Ese llanto que sale de dentro de uno, que uno no sabe por qué llora tanto. Porque una palabra de Dios te ha impactado, te ha incomodado, te ha advertido, te ha aconsejado, te ha consolado. Te ha abierto el entendimiento para entender el misterio que Dios quiere revelar. Pero el pueblo se vio leyendo la palabra de Dios y el pueblo fue impactado. Lloraron escuchando la palabra de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes han visto en el internet, sobre todo en Facebook, cuando llega la Biblia a los chinos. No sé cuántos de ustedes han visto ese video. Pero están los chinos esperando y llega la Biblia y le reparten una Biblia a cada uno y se tiran encima a agarrar una Biblia. Y cuando tienen la Biblia en la mano, lloran y lloran y lloran por esa Biblia. No sé si nosotros en la condición de los chinos a lo mejor estaríamos iguales. Pero tenemos la Biblia en casa, la podemos leer cuando queremos, podemos llevarla al trabajo, no llevarla, ponerla en algo para escucharla. Tenemos tanta posibilidad que pareciera que no le damos la importancia a la palabra de Dios que tiene. Y si realmente, queridos, queremos ver cosas sobrenaturales, si realmente queremos que ocurran, que pasen cosas significativas en nosotros, obligadamente Dios nos va a llevar a su palabra. Que Dios determinó que todo lo que acontezca, que tenga que ver con Él, pase por la palabra de Dios. O sea, más temprano que tarde, ojalá, más temprano que tarde, nosotros podamos entender, interiorizar esta verdad. Que mientras la palabra de Dios esté distante de nuestra vida, todas las cosas, los procesos se atrasan. Se atrasa el que sea dueño de su casa, se atrasa el que usted obtenga los beneficios de Dios, todo se atrasa. Pero en la medida que nuestra relación con la palabra del Señor sea permanente, ojalá diaria, vamos a ver que todos los procesos se agilizan. Todos los procesos comienzan a producirse rápidamente. Como Nehemías, 52 días, una obra que duraba 12 años. Viendo un accionar sobrenatural a través de la palabra del Señor. Por lo tanto, la presencia de Dios en su palabra, el carácter de Dios en su palabra, el plan y propósito de Dios en su palabra están ahí. Mire, una generación que no había escuchado la palabra del Señor, por 6 horas escucharon y lloraron. Por eso yo decía el domingo pasado, hoy día estoy por esa vivencia, por esa experiencia. Antes sí, adorábamos, cantábamos 2, 3, 4, 5 horas. Acuérdense los cultos cuánto duraban, 5, 6 horas a veces aquí. Pero de esas 6 horas, ¿cuánto orábamos? ¿Cuánto teníamos la palabra del Señor? Poquísimo. Y estoy seguro que si hubiésemos invertido en esa época los contenidos, los centros cultuales, hoy día seríamos otra comunidad. Pero estamos a tiempo de centralizar la vida de la iglesia en la palabra de Dios. Estamos a tiempo de que cada uno de nosotros
le dé la importancia a la palabra del Señor. Mire, quiere ver los procesos ocurrir rápidamente en su vida. Usted no puede dejar la palabra de Dios. Tiene que estar relacionado con esa palabra. Verá una fe sólida crecer y verá el accionar sobrenatural de Dios. Aquello que se ve lejano se va a hacer cercano. Se lo puedo asegurar. No asegurar por mi experiencia, sino asegurar porque la palabra de Dios así lo dice. Los procesos se aceleran, los procesos se acortan, los procesos comienzan a darse y a ocurrir en mayor magnitud de lo que uno piensa, producto de la palabra del Señor. No tengo todo el tiempo esta mañana de ver todo el capítulo 8, pero ustedes véanlo. Sigan mirándolo, síganlo estudiando. ¿Cómo termina esa palabra de Dios que escucha el pueblo? Termina en una fiesta, la fiesta de los tabernáculos. ¿Y qué es lo que era la fiesta de los tabernáculos? El reconocer cómo Dios había provisto en el desierto. 40 años en el desierto, nadie se murió de hambre, nadie se murió de frío. Porque Dios es un Dios que provee. Donde otros plantan y nada cosechan, los hijos de Dios podemos plantar y cosechar donde otros no pudo cosechar. Si no, lea capítulo 26 del Génesis, verso 12. Dios es un Dios de planes, de propósitos, de objetivos. Y Dios nos está llevando por ese proceso, pero unido a la palabra del Señor. La restauración o la reforma, el reformar todas las cosas por la palabra del Señor, para que lo primero de lo primero, que esté activo, que se vuelva a reconstruir en nosotros, sea la devoción a Dios, nuestro amor a Dios y nuestro servicio a Dios. Amamos al Señor, llevamos la vida de fe por la palabra y la oración, pero también servimos al Señor con nuestra vida, llevando la misión y también llevando el reino de los cielos a todo lugar. Padre, te damos gracias.